Hola, buenas noches, ¿cómo están? Les saluda su profesor Israel Alejandro Pimentel. Aquí con la cuestión de enviarles un video para que precisamente puedan trabajar bien tanto modelado como la práctica de tablas y gráficos dinámicos. Esto se encuentra, como lo están viendo aquí en pantalla, en la página 119, y claramente lo estamos viendo. Y bueno, pues la idea de hacer este video pues es de resolver algunas dudas, de encauzar bien el producto para que lo elaboren de forma correcta y lo puedan subir al bloque 2. Nota particular: si alguien ya subió información referida a Excel y no quedó como lo establece el modelado, pues bueno, me pueden decir su grupo y su número de equipo para poderles eliminar el archivo y que suban esta actualización de acuerdo a cómo la vamos a realizar a través de esto. Muy bien, entonces primer punto, quiero comentar que para descargar la información, como ustedes saben, se van a la parte de los insumos. Ahí en descargas insumos nos vamos a T4. En T4 tenemos descarga del bloque 2. Si en la práctica te pide que captures información, ya no la hagas, aquí la vas a tener, ya no es necesario hacerla, ya aquí la tienes capturada, nada más es cuestión de que tú en un momento más leas después de este video. Aprovecho de una vez para indicarte que mejor de una vez te sigas con la práctica para que no pierdas la parte del conocimiento adquirido. Realizar la práctica, aquí lo tienes. Voy a empezar con la parte del modelado. Modelado lo descargas, ¿sí? Una vez que ya lo tengas descargado, pues lo abrimos. Y vamos a atenuar algunas situaciones que nos vamos a encontrar con el documento. Primer punto, al abrirlo vamos a observar que lo vamos a encontrar de esta manera, de tal forma que esta información que tenemos aquí simplemente la vamos a modificar, puesto que esta información no coincide directamente con las preguntas que nos hacen en la página número 120. Entonces, lo único que hacemos es sobreescribirlo. Lo podemos hacer en mayúsculas. Nos dice, ¿cuántas agresiones se dan en la escuela? Entonces, escribimos, ¿cuántas agresiones se dan en la escuela? Es una pregunta que vamos a resolver a partir del uso de la tabla dinámica. Segundo punto, nos dice cuántas son mujeres. ¿Cuántas son mujeres? En la parte de abajo borramos cuántos son hombres. ¿Cuántos son hombres? Quitamos esto. Vamos a ver cuántos son hombres. Siguiente, ¿quiénes sufren más eventos de bullying? ¿Quiénes sufren más eventos de bullying? Pregunta. Y finalmente terminamos con qué tipo de bullying es el más frecuente. ¿Qué tipo de bullying es el más frecuente? Ahí tenemos, ¿no? Muy bien. Entonces, una vez teniendo esta información, recomiendo que hagamos lo siguiente. 1. Observamos que toda esta celda está combinada. Entonces, lo idóneo es que nada más se combine hasta este punto. Acá ya no es tan necesario, entonces quitamos esta combinación, seleccionamos y volvemos a combinar, ¿sí? Lo volvemos a hacer, quitamos la combinación, seleccionamos hasta este nivel y combinamos. Lo mismo hacemos aquí, clic, clic, quitamos las combinaciones y volvemos a combinar. ¿Sale? Como verás, es muy sencillo. Este tema pues ya lo hemos visto desde semestres pasados, incluso en clase, y lo único que necesito es que todo esto lo ajustemos a la derecha. Después seleccionemos de aquí para acá toda esta tablita y coloquemos un color. El color, ya saben, puede ser a gusto de ustedes, a gusto del usuario. Seleccionamos todos los bordes y aplicamos color de fondo. Seleccionamos la herramienta de fondo. Vamos a seleccionar que sean fondos claros, que no sean fondos
donde sean muy nítidos los colores para que se pueda ver lo mejor posible el dato. Seleccionamos aquí igual y aplicamos el fondo. Muy bien, entonces nuestra tablita ya quedó. Ya más adelante les digo cómo aplicar formatos a la tabla, cosa que pues esta parte ya también ya la conocemos. Bueno, primeramente quiero entrar con el internet, donde nos preguntamos, bueno, ¿y qué son las tablas dinámicas? Nos dice, las tablas dinámicas son informes que organizan y resumen los datos, permitiendo comparar y analizar la información mostrada en diferentes vistas y permitiendo una mejor presentación y facilidad de interpretación para los datos. Esta información la podemos nosotros escalar en columnas y filas, ¿sí? Estas tablas dinámicas nos van a permitir dar solución a esos 5 planteamientos que ahorita hace un momento cambiamos, modificamos, ¿vale? Esto también lo podemos reflejar con gráficos dinámicos, como dice aquí al final. Nada más que a diferencia de la tabla en relación a los gráficos dinámicos nos dan un resumen un tanto más al tema de la magnitud, es decir, del total de datos que al sumarlos pues reflejan mayor o menor elementos en un indicador, ¿no? Entonces, lo que vamos a estar ahorita nosotros haciendo es un proceso donde quiero que lo analices, lo veas paso a paso. Si es necesario el video, páusalo para que tú puedas reajustar el contenido que probablemente ya tengas construido, ¿vale? Muy bien, entonces, dando conciencia de que la tabla dinámica nos permite analizar los datos de una tabla que ya tenemos nosotros expresada de este lado, pues vamos a empezar a trabajar. 1. Nos dice cuántas agresiones se dan en la escuela. Entonces, para eso, primer dato, según la página 120, para que lo ubiques mejor, si tú hiciste el ejercicio tal cual como lo establece, dice así. 1. Selecciona el menú de insertar y de este lado tenemos tabla dinámica, ¿sí? Ahí nos dice claramente qué es lo que hace ese elemento, ese icono. Le damos un clic y lo primero que vamos a hacer es seleccionar esta punta de flecha. Seleccionamos toda la tabla completa, desde el primer campo, que es en este caso no es edad, sino nombre. Aquí, toda completa, desde el campo nombre hasta el último registro que vemos de este lado, que es escuela. ¿Vale? Muy bien. Ahora, volvemos a dar clic en esta punta de flecha y lo único que hacemos es cerciorarnos de que esta opción diga hoja de cálculo existente. ¿Qué quiere decir esto? Que la tabla de gráfico que queremos que se ejecute o se haga o se cree se desarrolle en esta parte de la hoja. No sería importante marcar hoja nueva porque si no lo que va a hacer es crear una página, un elemento aparte, una página aparte en blanco y ahí vas a tener la tabla. No sería necesario. Nada más cerciórate que diga hoja de cálculo existente, claramente ahí donde se está marcando. Obviamente tú necesitas hacer este punto con anticipación y después marcar tu tabla. Le damos a aceptar y bueno, que vamos a tener como resultado pues esto, ¿no? Un elemento donde nos dice, para generar un informe, elige los campos de la lista que se encuentran en este punto, ¿sí? Voy a moverme un poquitito y me voy a poner de este lado. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Muy fácil, si nosotros arrastramos cualquier campo, ya sea a columnas, lo arrastro a filas, lo que vamos a ver es que se construye inmediatamente una subtabla de la original que tenemos acá. Nosotros podemos variar los datos, es decir, nosotros podemos colocar incluso estos dos puntos y se modifica por completo la estructura, ¿sale? Si nosotros la regamos, digamos, en cierto caso, que no queremos representar esta información tal cual así porque no resuelve el problema del modelado, pues bueno, simplemente si le damos clic aquí, podemos quitar el campo. Quito uno y quito el otro. Y queda completamente vacía esta parte. Ahora lo que vamos a hacer es jalar, según el tema del modelado, hay un campo que se llama donde sucede. Ese campo donde sucede lo vamos a marcar a filas, ¿sí? Observa que en esa sección donde sucede, es decir, el tema del bullying, vamos a verificar cuánto es lo que las agresiones que suceden en calle, en casa, en escuela o cuando tienes un novio que precisamente está agrediendo en este caso a su chica, ¿no? Muy bien, entonces ya que jalamos el donde sucede en filas, ahora según esto nos comenta que frecuencia por mes la vamos a jalar a valores, ¿sí? Y
finalmente lo que vamos a hacer es irnos a esta pequeña punta de flecha. Hay una opción clara que nos dice configurar campo valor, y en campo valor podemos emplear el proceso de suma para obtener la suma total de los indicadores. Podemos jalar recuento, podemos jalar un promedio de qué es lo que sucede en relación a todos estos elementos que estamos integrando, y así como lo estamos comentando para estas tres primeras, así suceden para otras funciones. Y bueno, aquí lo único que vamos a hacer es percibir que me cuente los números, es decir, cuál es la frecuencia en la cual se cumplen estos eventos. Lo acepto y ahí tenemos. Sucede que tenemos que las agresiones que se dan en calle en base a la tabla original es 1, en casa 2 alumnos tienen agresión, en la escuela 12 personas, y los que tienen novio, pues 8 chicas son las que tienen esa agresión. Y bueno, el total de todo esto nos da que 23 personas en general pues sufren de esta situación. ¿Vale? Muy bien, la pregunta es, vamos a resolver una de ellas. Dice, voy a ampliar un poquitito para que se vean bien las preguntas. Ahí está. Nos dice, ¿cuántas agresiones se dan en la escuela? Exclusivamente en la escuela. Aquí tenemos que en la escuela se dan 12. Entonces, ¿cómo capto el valor? El valor no se debe de escribir. Lo idóneo es que si yo le coloco un igual y selecciono la celda donde está el 12, inmediatamente observarás en la parte de acá arriba, en un fondo gris, la función que precisamente me va a suscribir el número 12. ¿Sí? Observa, si yo le pongo un enter, tenemos el 12. ¿Sí? Sin necesidad de haberlo escrito o pulsando las teclas, ¿no? Sino simplemente un igual, selecciono acá y me copia el número 12. Después me dice cuántas son mujeres y cuántos son hombres. Eso lo vamos a saber integrando otra segunda tabla. Vamos a proceder de la siguiente forma. Okay, deja borrar estos datos. Muy bien. Entonces, lo único que hacemos es lo siguiente. Seleccionamos, dejamos un espacio ahí pequeñito, y lo único que vamos a hacer es lo siguiente. Seleccionamos la tabla anterior, copiamos, dejamos un espacio libre, pegamos, y una vez que pegamos esto, vamos a resolver cuántas hombres y mujeres sufren esta agresión. No sin antes observamos que aparecen los mismos indicadores anteriores de los conceptos o los campos que jalamos. Aquí lo único que vamos a hacer es jalar el género en columnas, y el género en columnas nos va a dar este valor. ¿Sí? Entonces nos pregunta cuántas mujeres son las que sufren bullying en la escuela. En la escuela vemos que existe una mayoría, observa este dato, de 3 mujeres. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente jalar el dato 3. Al momento de hacer eso, simplemente lo único que hice fue poner un igual, dar clic en el número 3 en la tabla que se genera en la parte de abajo, pongo un enter y tengo el 3. Después, ¿cuántos hombres? Igual, doy clic donde está el valor del 9, claramente cuánto se da en la escuela, enter, lo tengo. Y después lo que vamos a hacer es simplemente obtener estos valores de quienes sufren los eventos de bullying. ¿Vale? Muy bien. Entonces, para hacer ese punto, vamos a generar una tercera tabla, pero con gráfico y tabla dinámica. Entonces, ¿cómo se va a hacer esto? De la siguiente forma. Acá abajo ya lo tengo, pero bueno, vamos a volverlo a generar de tal manera que se logre ver los datos tal cual. ¿Vale? Bien. Nos dejamos un espacio libre y vamos a resolver. 1. Volvemos a hacer lo mismo, insertar, ya no tabla, sino simplemente nos vamos acá, vemos que dice gráfico dinámico y tabla, damos clic, seleccionamos de nuevo por tercera ocasión nuestra tabla origen, de aquí para acá, ¿sí? Ahí la tenemos, desde campo, nombre hasta el último registro. Damos clic aquí, aceptamos, y tenemos algo peculiar. Tenemos dos opciones, 2 elementos que se crean. Una que va a servir para el gráfico y la otra para la tabla. Lo que vamos a hacer ahora es simplemente jalar frecuencia por mes en valores, como lo establecimos en un principio. Vamos a jalar de este lado frecuencia género en filas.
que aquí lo tenemos. ¿Está? ¿Sí? Y finalmente lo que vamos a hacer es sumar la frecuencia. Aquí en configuración vamos hasta la opción sumar y el tipo de boolean, que es lo que nos interesa, ¿vale? Puede ser de esta manera o también la puedes representar así. Puedes generar género aquí, tipo de boolean de este lado, que es básicamente la tabla que nos recomienda el modelado. Muy bien. Una vez hecho esto, observa, tenemos hombre, mujer, y de este lado tenemos cuál es el evento cuya mayor agresión tiene un mayor índice, que es el psicológico, seguido de la parte verbal y después sexual, y el total que se genera para hombre y para mujer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues muy sencillo, resolver esta parte. ¿Quiénes sufren más eventos de bullying? No necesitamos un número, sino lo que queremos es saber si es hombre o mujer. Entonces lo que vamos a hacer es un igual, jalamos la parte donde claramente nos dice aquí que la mujer es la que sufre el mayor índice de agresión. Entonces clic en la etiqueta mujer, damos un enter y observa que se crea ese dato. De la misma manera nos pregunta qué tipo de bullying es el más frecuente. El tipo de bullying más frecuente vemos que es el psicológico. Repito, no nos interesa el número, nos interesa el dato texto. Marcamos la etiqueta psicológico, observa que en automático aparece un igual K25. Lo único que estamos haciendo es copiar la celda, enter, y ahí tenemos el dato. Muy bien, y con ello ya resolvimos la tablita. Tenemos 1, 2 y nuestras 3 tablas. Ahora este gráfico dinámico, lo que vamos a hacer es transformarlo. ¿Sí? Voy a ponerlo de este lado para no estorbar mucho el contenido todo. Muy bien. Estando aquí con el gráfico, nos vamos a donde dice diseño, y en diseño nosotros podemos variar, como al principio estábamos haciendo en el corte 1, podemos variar la manera de cómo podemos presentar o representar los colores. Yo me quedo con esta. Como ustedes saben, ustedes pueden optar por los colores y el diseño que ustedes gusten. Lo importante es que el contenido del gráfico sea o corresponda al modelado. Muy bien, ya lo tenemos aquí y lo que vamos a hacer es transformarlo. Para eso me voy a cambiar tipo de gráfico, me voy a barras y escogemos este o cualquiera. Sería más conveniente el de 3D. Y ahí lo tenemos. ¿Sale? Una vez teniendo el tipo de gráfico ya transformado, si nosotros seguimos al pie de la letra del modelado, pues bueno, tenemos aquí la parte de esta pequeña flecha que nos representa un filtro. Si quitamos hombre y podemos aceptar, solamente nos va a dar la representación exclusiva de las mujeres. Hombre se queda oculto, no se borra, sino se queda oculto de acuerdo al filtro. Si nosotros hacemos lo contrario, quito mujer, doy hombre, le pongo aceptar, pues aparece el otro tipo de gráfico. ¿Sale? Entonces, no me interesa que me aparezca hombre, mujer, o que sean dos gráficos por separado, no. Me interesa ambos elementos representados en un solo gráfico, así que se vea muy claro. ¿Qué podemos transformar? Podemos transformar el eje X, el eje Y. Pues vamos por el eje Y. Primero lo que vamos a hacer es cambiar y ponerlo en negrita. Podemos ponerle color. De este lado también podemos hacerlo en el eje Y. Vamos a modificar aquí a morado. Ponemos en negrita. Y después el fondo. El fondo, recuerda que eso lo hacemos con botón derecho, formato del área de gráfico. En el área de gráfico, si nos vamos a relleno degradado, recuerda lo que vimos en clase, podemos quitar algunas puntas de flecha y podemos cambiar los colores. El color está acá abajo. Podemos aplicar por ejemplo, un color claro. La idea es que se apliquen colores claros, tal cual como lo estamos viendo, y ahí tenemos el cambio, ¿no? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? Colocar un título, que es lo que nos está faltando en nuestro gráfico. Insertamos texto, cuadro de texto, damos un clic y escribimos gráfico dinámico vamos a ponerle del tema bullying.
Y ahí está, no se te olviden los acentos, muy importante. Gráfico también. Y ahí tenemos, seleccionamos el tamaño, el color que quieras darle al texto, ya sabes, no hay mayor problema. Seleccionamos, ponemos un poquito de negrita para que resalte un poquito más el texto. Hacemos un poco más grande. Le ponemos un color que sea, bueno, el color se los dejo ahí a gusto, más o menos algo así. Okay. Ya si tú le quieres poner bordes, si le quieres cambiar, voy a quitar esto, si le quieres cambiar algunos aspectos un poquito más a detalle, pues bueno, eso ya sería cuestión de ustedes, ¿no? Bueno, con esto cerramos y básicamente ya terminamos el modelado, ¿no? ¿Qué nos faltaría? Lo único que nos faltaría sería, bueno, nada más cambiar un poquito el tema de la tabla. Y bueno, si gustas, la tabla también la puedes modificar a gusto. ¿Cómo se hace? Pues muy simple. Seleccionas todo el contenido de la tabla origen. Nos vamos a dar formato de tabla y aplicas cualquier color que a ti te agrade, ¿no? O sea, si nosotros damos clic en ¿sí? Le das clic en aceptar y el cambio lo tienes, ¿no? Te vas a preguntar, bueno, ¿y por qué aparecen estos filtros o estas puntas de flecha que son filtros? Simplemente para quitarlos los seleccionamos, nos vamos a datos, quitamos filtro, se acabó, no hay mayor situación, ¿vale? Checas bien que toda tu tabla se vea bien, que tu gráfico se vea correcto. Si prefieres ahora cambiar esto, pues bueno, tendrías que hacerlo de la misma manera y ya no, la primera vez nos aparecen los filtros como lo viste, pero si tú prefieres cambiar algún otro color más rápidamente, pues simplemente nada más lo que haces es seleccionar esa tabla original y ya tienes el cambio. Ya no necesariamente tienes que desactivar los filtros, eso es a lo que me refiero, ¿vale? Eso ya es un poco más directo. Bueno, ya que se haya terminado los cambios, entonces ahora nos falta configurar el encabezado y pie de página como se te mostró en bloque 1. ¿Cómo hacemos este procedimiento? Pues bueno, seleccionamos todo el contenido, ¿vale? Una vez que seleccionamos todo el contenido, ahora nos vamos a disposición de página o diseño de página, dependiendo de la versión de Office que tengas. Nos vamos a clic aquí en el cuadrito. La orientación debe ser horizontal, el ajuste a una sola hoja. En márgenes no hacemos otra cosa más que dar clic en estas dos casillas de verificación, que es horizontal y verticalmente. Eso nos va a permitir centrar la hoja. Nos vamos a encabezado y en personalizar encabezado, aquí es donde ya empezamos a recordar que tenemos que meter logotipo, nombre de la institución y la fecha. Entonces, muy sencillo. Damos clic aquí. Nos vamos a buscar el tema de bachilleres. Nos vamos a la primera opción, por ejemplo, y ahí tenemos. No nos va a aparecer como imagen, recuerda, o sea, no nos va a aparecer como, a lo que me refiero como a la imagen de Word. Esto aparece como universal imagen, pero ya captamos el contenido de la ilustración. ¿Qué hacemos? Nos vamos a este punto, en formato, establecemos un tamaño de 30%, simplemente al poner aquí en alto 30 le damos un clic por acá y ya se ajusta todo. Le damos a aceptar y después escribimos Colegio de Bachilleres, Enter, plantel 16 Tláhuac, Enter, Manuel Chavarría. Y finalmente con este icono insertamos fecha. Recuerda que no solamente es así, te habíamos enseñado que al seleccionar estos elementos, irnos a la letra A, podemos nosotros cambiar desde la fuente, el estilo, el tamaño e incluso el color. Recordarás que en aquellas ocasiones solamente lo único que hacemos para terminar rápido el concepto es negrita, ponerle un 14 puntos más o menos para que esté un poquito grandecito y ponemos un color. Lo acepto y se crean los cambios. En fecha, de la misma manera, subrayo, fuente, negrita, 14 puntos. Siempre hay que mantener estas dos opciones activas y el color que tú gustes. Aceptas y mira, ya tenemos el logo más ajustado, el nombre del colegio se ve bien y la fecha actual. Le damos clic en personalizar página y ponemos alumno
dependiendo aquí, si eres tú o estás en compañía de tu compañero o compañera trabajando de forma colaborativa, pues bueno, aquí irían los dos nombres completos de ambas personas. Entonces, en mi caso, pues bueno, yo solamente lo voy a poner de manera que solo yo hice supuestamente el trabajo. Me voy aquí coloco el número de página y de este lado voy a colocar grupo. El grupo, por suponer, soy del 450, vamos a ponerle 420, ¿no? Selecciono fuente, negrita, 14 puntos como habíamos dicho, un color que sea libre, como tú busques, igual la página, negrita, 14 puntos, el color que tú quieras, y terminamos con grupo haciendo lo mismo, negrita, 14, y nada más así. Si le pongo aceptar, observo los cambios. Si le pongo vista preliminar, se tiene que ver tu contenido de esta forma. Vas a observar que probablemente se pierden algunos detalles, pero no, es que la verdad es que no se pierden, sino simplemente el zoom está muy alejado. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente tener aquí el zoom. Presionamos este iconito y vas a ver ya detalles un poquito más claros de cómo se concibió, de cómo se construyó tu documento. Así es como se debe de ver, así es como se debe de subir al bloque 2, al menos la parte del modelado, para que tú para que tú cumplas al 100% con el producto, ¿no? Damos clic aquí, nos vamos hacia atrás con un pequeño escape, y lo único que ahora yo recomiendo es lo siguiente. Donde dice hoja 1, le damos un doble clic, ponemos tabla y gráfico dinámico de Boolean. Boolean vamos a poner. Ok, tabla gráfico dinámico Boolean. Listo. Con eso, pues bueno, ya tiene nombre la hoja. Y esta hoja 2, que es un ejercicio extra, esta hoja 2, lo único que vamos a hacer es eliminar. Esta no me interesa, puesto que ya todo el procedimiento ya lo hicimos de este lado. Y lo único que faltaría es con el botón derecho, nos vamos aquí a ocultar, a color de pestaña. Puedes escoger el color que tú gustes y ahí lo tenemos. ¿Vale? Okay. Entonces todo queda en una sola hoja. Todo, aquí están las tablas, las tres tablitas, la gráfica y la solución al planteamiento de lo que viene aquí en forma de preguntas, ¿vale? Importante que se vean bien los ajustes, que se vean bien los textos, ¿sí? Y con eso sería todo, ¿vale? Muy bien. No se les olvide, repito, si a alguien gusta que se le elimine algún archivo, déjenme en el grupo de Facebook para que con su nombre, su grupo y el equipo yo pueda saber a dónde está ubicado y ya pueda yo borrarlo. Iba a platicar lo de la práctica, pero la verdad es que quisiera yo mejor que lo hicieran ustedes mismos, nada más subrayando algunos puntos. Repito, si tú descargas práctica número 2 y te dice que captures esta información, ya no va a ser tan necesario, porque recuerda que aquí ya lo tienes en el sitio del maestro. Te vas acá a bloque 2, descargas práctica número 2, botón derecho descargar, aquí está, ok, le damos clic aquí en guardar y lo abrimos. Esperamos un momento a que se abra el documento. Y lo que sí recomendaría es de que de una vez, aprovechando que ya te llevaste a la mano el modelado, pues de una vez hazte el producto completo. Tienes que habilitar la edición para que ya se descubra por completo. Y te voy a dar un tip. Bien, estando en este punto, ahora lo que vamos a hacer es, primero cerciórate de habilitar el contenido de tabla, y vamos a realizar un pequeño ejercicio para que sepas cómo trabajarlo. Primero, nos interesa saber el número de estados que están en la zona o en la región noroeste. Muy sencillo. Igual, aplicamos la función contar.si, abrimos paréntesis y seleccionamos región
Ojo, no nos interesa el estado como tal, sino la región. Una vez que marcamos esta columna, nos interesa que cuente, cuántas veces aparece noroeste. Entonces, clicamos la palabra noroeste, cerramos el paréntesis, ponemos un enter y aparecen 4 estados. Como verás, aparece 1, 2, 3 y 4. Repito, no nos interesa el nombre del estado, nada más lo que nos interesa es contar cuántos están en ese lugar. Después, la superficie o región. Para marcar la superficie o región ocuparemos la función sumar.si, donde vamos a delimitar algunos eventos. Primeramente, volvemos a marcar la región. Después nos interesa saber cuántos están en la zona noreste y sumar el total de superficie en kilómetros cuadrados. Entonces, ponemos una coma, seleccionamos el criterio, que nos busca exclusivamente noroeste, y posterior a ello, después de una comita, vamos a integrar el dato que queremos sumar, que es la superficie en kilómetros cuadrados. ¿Sí? Repito, sumar aquellos datos que se encuentran en la columna de región, exclusivamente aquellos que están en la zona noreste, donde los datos que se lleguen a concebir o a juntar o a tener ese criterio de búsqueda se sumen. ¿Y qué es lo que va a sumar? Es decir, el dato de 70.113 para Baja California, 73.000 y cacho para Baja California, y así sucesivamente hasta que llegue a encontrar otros 2 datos del noreste, que son para Sinaloa y Sonora. Si nosotros damos un enter aquí al final, pues simplemente tenemos el valor total. ¿Vale? Entonces, lo que sí pido nada más es de que este dato lo separemos con comas, es decir, vayamos con botón derecho, nos vamos a formato de celdas, le damos clic en número, separación en 2 posiciones de decimal, aceptar. ¿Sí? Con eso. O incluso lo podemos manejar así, formato de celdas, usar separación de miles, se vería aún mejor. Es decir, que la suma de estas 4 regiones, repito que es Baja California Sur, Baja California Norte, Sinaloa y Sonora, ocupa un total de 386.816 kilómetros cuadrados, es decir, sumando sus valores que vienen en este punto. ¿Vale? Ahora, tú tendrías que pensar cómo realizar el proceso para la zona norte, centro, sur, sureste, oeste y este. ¿Vale? Lo que queremos aquí al final pues, es de que hagas una suma de todo el total de aquí, una suma de el total de la superficie de la República Mexicana, porque pues ya validaríamos todos los estados que tendríamos ahí, y nada más te encargo la parte de tabla y gráfico dinámico que vas a diseñar en la práctica. ¿Sale? Con esto hasta que terminamos este pequeño video. ¿Sí? Por ahí les encargo mucho que lo desarrollen lo mejor posible. Recuerden que no se vale meter los números escritos nada más por tecla. Nosotros los tenemos que representar siempre con fórmulas o en este caso funciones. ¿Vale? Entonces, con cuidado háganlo. Por aquí les damos hasta el día viernes para que puedan ya más tarde el día viernes por la mañana incorporar sus productos. Gracias. Nos vemos pronto. Cuídense.